Desde que era pequeño, escuché el relato de la leyenda del Futre. Esta es una leyenda de la ciudad de Mendoza, en la Argentina. Una narración que sí o sí tiene que formar parte de los relatos extraordinarios de terror y misterio. El actor principal de esta leyenda, un hombre bien vestido, de traje, pero sin cabeza, y que suele aparecerse por las noches a quienes transitan por los caminos cordilleranos de Mendoza. Hay algunas versiones que indican: sujeta su cabeza con una de sus manos. ¿Su hábitat? La precordillera y cordillera de los Andes, especialmente aquellas localidades por las que alguna vez transitó el tren trasandino. El mismo del que este 5 de abril de 2022 se cumplen 112 años de su primer viaje. Su origen, un mito o leyenda popular sobre un hombre que nació en Inglaterra, pero que llegó a Mendoza en los años en que se construía el tendido del Trasandino. Entre 1886 y 1909, y encontró una trágica muerte en la zona del Cerro Tolosa, cerca de las cuevas. La historia del Futre es una de las más repetidas en Mendoza, sobre todo entre quienes alguna vez han viajado por la noche en zonas cordilleranas o quienes han acampado en el lugar. Este, sin duda, es el fantasma autóctono de Mendoza. Y es que si de mitos y leyendas urbanas se trata, en esta parte del mundo, no hay nadie que pueda siquiera hacerle frente al Futre. Según la leyenda, se trata de un ciudadano inglés, de apellido Foster, y quien se encontraba en Mendoza en los años en que las vías del Trasandino se estaban instalando en los Andes, tanto del lado mendocino como del chileno. Si bien hay muchas versiones sobre las circunstancias precisas en que encontró su muerte, de lo que no hay dudas es que fue asesinado mientras se disponía a cumplir con su trabajo de pagador a los jornaleros, es decir, pagarles a los trabajadores chilenos que laboraban en el lugar. Foster era empleado de la compañía que había llegado a Mendoza a finales del siglo XIX para concretar la construcción del tendido ferroviario que vincularía a la ciudad de Mendoza, Argentina, con la de los Andes, Chile. Proyecto que había sido impulsado por los hermanos Juan y Mateo Clark. Su función era la de pagarles a los trabajadores que montaban el tendido en un plazo preestablecido y por el trabajo realizado. Puesto que no era uno de los hombres que pasaba horas y horas instalando durmientes y rieles, la apariencia y forma de vestir de Foster era diametralmente opuesta a la de los trabajadores ferroviarios. Un traje azul impoluto, un rostro liso y limpio, y otros rasgos que contrastaban de sobremanera con los trabajadores del lugar, era su distintivo. Y por ello es que, en tono burlesco, los trabajadores chilenos que laboraban del lado mendocino lo llamaban Futre. Futre es una palabra que suelen usar los chilenos para referirse a la gente que es muy elegante y que siempre está bien vestida. Claro que también hay otra versión que sostiene que Futre terminó siendo una palabra inventada que surgió de la deformación al momento de pronunciar el apellido Foster. Sin embargo, hay otras voces que sostienen que el señor Foster o Mr. Foster, dado que era inglés, lo interceptaron en su periplo para asaltarlo,
y que, aunque luego fue decapitado, no lograron quedarse con el dinero, puesto que Foster alcanzó a esconderlo en alguna cueva o parte de la cordillera. De acuerdo con esta versión, hay un lugar de la cordillera de los Andes donde quedó escondido ese dinero y nadie lo ha encontrado todavía. Una tercera versión ubica a Foster en un lugar más de villano, mientras sostiene que fueron los propios trabajadores quienes lo asesinaron. Hay quienes dicen que Foster había apostado ese dinero y lo había perdido. Entonces, cuando llegó sin plata para poder pagarles, los trabajadores hicieron lo propio. Claro que hay otras versiones más infundadas que sostienen que el hombre fue mandado a asesinar por mantener un romance prohibido con la hija de una de las personas más influyentes y adineradas de Mendoza. En otra versión, que tampoco está entre las más propagadas, el protagonista no era quien le pagaba a los jornaleros precisamente, sino todo lo contrario, un elegante ladrón que asaltaba a los trabajadores chilenos cuando estos habían cobrado en el lado mendocino del camino de la cordillera. Los sábados, cuando se hacía el pago quincenal, en Uspallata sobre todo, se producían muertes y muchos hechos de sangre. Poco a poco, se fue generalizando la popularidad de este personaje extraordinario, que hoy se conoce con el nombre de El Futre. El vocablo proviene de un chilenismo que significa hombre elegante. Precisamente la leyenda cuenta que un hombre muy elegante desvalijaba a los peones chilenos de su cobranza semanal. Este ladrón robaba con tal maestría que no era advertido por sus víctimas. Con el tiempo ocurrió que alguien mató o creyó matar a este famoso Futre. Se dice por ahí que lo enterró en la parte trasera del Cerro Tolosa, junto con el dinero que había robado. Desde entonces, quedó viva su leyenda. Haya sido como haya sido su muerte, y se tratara de un pagador o de un asaltante, de lo que no quedan dudas es de que el Futre o el señor Foster murió decapitado en la zona cordillerana de Mendoza. De acuerdo con la leyenda, a quienes pernoctan en la zona se les suele aparecer la figura de un hombre elegante, vestido de traje y que sostiene su cabeza con su mano derecha. Sin inmutarse demasiado, le pregunta a quien se encuentra cara a cara por el dinero de la partida, y luego de hacerlo, desaparece, dejando únicamente sus huellas. Si alguna vez tienes la oportunidad de viajar por esta zona o acampar ahí, no dudes en poner mucha atención, ya que podría ser tú el siguiente en encontrarte con el macabro espectro del Futre. Antes de despedirme, quisiera enviar un saludo a Jorge Nasif por enviar y participar en la redacción de esta leyenda. Muchísimas gracias. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte a este canal y de ser posible compartir su contenido. Así me ayudas a seguir creando más relatos. Si deseas apoyar a este proyecto de manera especial, pulsa el botón de gracias. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página. Y mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.